Chinatown a toda hora fue un poemario que yo escribí a propósito de mi encuentro con una nueva ciudad que representaba una nueva manera de andar, que además andar la ciudad es algo que los poetas desde Baudelaire han estado siempre haciendo para dinamizar la manera en la que escriben, encontrar otras velocidades. Apollinaire, por ejemplo, nos enseñó a escribir de manera cubista porque empezó a subirse en los tranvías y a ver las cosas de una manera distinta. Cuando yo llegué a Nueva York y vi el barrio chino, me quedé muy impresionada por la aglutinación de cosas, todo lo que había ahí, desde ranas vivas, carteras Gucci, tallos de jengibre gigantes, todo junto. Y me impresioné, pero además entendí rápidamente que era una metáfora de mi tiempo, donde todo parece empaquetable, reproducible, accesorio, superficial, ¿no? Incluso el lenguaje. Y quise escribir ese libro para regodearme en estas preguntas que tenía sobre cómo se escribe a principios del siglo XXI, cuando parece que ya todo se ha hecho y que la labor o la gran pregunta de un poeta es cómo crear una obra desde el resto, desde el fragmento, desde el escombro y desde el fin del mundo, que ha sido el tema de mi generación, ¿no? El mundo que se está derrumbando, que se está acabando, los rastros con los que tenemos que inventar una nueva vida, y eso también compete al lenguaje. Hacer de eso una fiesta, de alguna manera, de esa aglutinación de cosas previas, era el centro de esa pregunta que el libro exponía. Entonces, a propósito de eso, además no lo quise publicar como un texto tradicional, sino que hice una colaboración con un artista, porque no quería que fuera un libro occidental, sino otra cosa. Tampoco una cosa oriental, porque no se trata de un libro orientalista o de un libro que sepa algo de Oriente, mucho menos, porque no tiene que ver con Oriente, tiene que ver con el barrio chino. Lo que quería era producir un objeto que permitiera pensar la pregunta de manera más completa, porque como la literatura es una forma, pero también es una plataforma, y es una práctica compleja donde cualquier revolución que se haga en los enlaces de la cadena, es decir, la literatura se cambia no solamente cambiando los temas, sino también cambiando el modo en el que la distribuimos, en el que la editamos, en el que la imprimimos, todo ese tipo de cosas. Entonces yo hice un poemario que era una caja de comida china, ¿no? Y era una cosa efímera, que como estos proyectos artísticos, pues tuvo un momento y luego se deterioró y ya no tenemos más de esas cajitas chinas, pero de alguna manera, a pesar de que era algo experimental y muy distinto a lo que había hecho en los libros anteriores y a lo que hice en los libros posteriores, sí que tenía ese proyecto, y por eso está incluido en este libro, la misma premisa, que es la de que el mundo es una ruina romana o una ruina plástica o una ruina verbal, pero a fin de cuentas una ruina.